Si tenemos que seguir viendo televisión y decir Pikachu, yo te elijo, no importa. ¿Cómo está todo el mundo? Soy Dark Spider 094 y les doy la bienvenida a un nuevo episodio al podcast de elección que hace que se cumpla mi sueño de ser un maestro Pokémon. Este es un programa que tiene relación con respecto al cine, la televisión, los cómics, el manga, el anime y los videojuegos, es decir, de la cultura popular. Advertencia, puede contener lenguaje soez. Cabe resaltar que la opinión dada es de mi responsabilidad, así que por favor no lo tomen en serio. Quizás una de las franquicias más importantes dentro del mundo de la cultura popular, no solo en el ámbito del anime, los videojuegos o el manga, es Pokémon, que abarca toda una multimedia, es una industria. Aquella aventura que inició como un videojuego de rol en la antiquísima Game Boy en 1996 logró capturar los corazones de todo un público. Incluso más importante considerando que la Game Boy ya llevaba 7 años en el mercado, prácticamente revivió a esa consola. Y bueno, con títulos como Legend CA en el horizonte, los juegos de cartas, el anime y con más de 1000 especies en existencia, me parece que queda mucho para que la Pokémonía llegue a su fin, algo que mucha gente ha estado deseando desde los 90 de hecho. Aunque claro, se podría decir que los más icónicos para un gran número de personas, en especial aquellos que vivieron el boom inicial en la segunda mitad de la década de los 90, son los primeros 151 y hasta incluso existía el Poké-Rap para que nos aprendiéramos los nombres de cada uno, que ponían siempre al final de cada capítulo. Ya hasta suena como anécdota que es más probable que la gente se sepa la letra de Poké-Rap más que la misma tabla periódica. Especies como Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Eevee, Meowth, Gengar, Jigglypuff, Gyarados y Mewtwo son posiblemente algunos de los favoritos para muchos fans, pero hay uno que siempre se mantendrá en el podio como la mascota de la franquicia, y no es Clefairy, es Pikachu. Pero, ¿qué es lo que vuelve especial a esta especie comparada con el resto? En el caso de que vivan debajo de un Geodude por los últimos casi 30 años, Pikachu es un roedor pequeño, cuya altura suele oscilar en los 40 centímetros, algo regordete de cara, de pelaje amarillo, una cola en forma de rayo, dos mejillas rojas y con puntas negras en sus orejas puntiagudas. El personaje apareció por primera vez en 1996 con los videojuegos Pokémon Rojo y Verde en Japón, los cuales fueron distribuidos en 1998 internacionalmente como ediciones Rojo y Azul. Al entrar en contacto con una piedra trueno, Pikachu evoluciona automáticamente en Raichu, un roedor del doble del tamaño que Pikachu, con pelaje anaranjado, mejillas amarillas y una larga cola delgada que termina con la forma de un rayo. En la región de Alola, que es la séptima generación que fue estrenada en 2016, Raichu adquiere una forma más bronceada, con ojos azules y orejas de amarillo pastel, y ahora manteniéndose sobre su cola como si fuese una tabla de surf. En esta variante, Raichu adquiere el tipo psíquico. A partir de la segunda generación, en 1999, Pikachu adquiere una forma bebé en Pichu, un roedor de pelaje amarillo claro, dos orejas enormes, cola negra en forma de voltio y mejillas rosadas. Si bien los Pichu son descritos como una especie juguetona, esta tiene problemas en almacenar electricidad y puede electrocutarse a sí mismo. Los Pichu evolucionan en Pikachu una vez que alcance un nivel alto de amistad con su entrenador. Pikachu es como la especie nombrada mundialmente, a diferencia de la mayoría de los Pokémon cuyo nombre es modificado durante el proceso de localización a otros territorios. Ya más específicamente, Pikachu está compuesto de las palabras Pika Pika, que es una onomatopeya para chispa, y Chuchu, que sería el sonido del chirrido de un ratón. Pikachu fue creado originalmente por Atsuko Nichida, una diseñadora de Game Freak, cuyo diseño original parecía una confección de Daifuku en vertical con orejas. De ello, las puntas de las orejas se pudieron mantener hasta el diseño final. Con respecto a su origen como roedor, Nichida ha mencionado que tomó de inspiración a las ardillas, en particular con respecto a cómo almacenan alimento en sus mejillas, tal como Pikachu almacena electricidad en las suyas. Sin embargo, la inspiración pasó de ser de ardilla a ratón por petición del creador de la serie, Satoshi Tajiri. El diseño de Pikachu como tal se ha mantenido relativamente consistente desde los inicios de la franquicia.
Sin embargo, ha habido ciertos cambios como hacer a Pikachu un poco más alto y menos regordete de cuerpo, con tal de hacerlo más fácil de animarlo para la serie de televisión. En 2006, la especie también recibió un cambio gracias a las diferencias de género, introducidas con los videojuegos de la cuarta generación, Diamante y Perla, en donde las puntas de las colas de los Pikachu hembra tienen ahora la forma de un corazón. Originalmente el cambio no solo iba a ser solo con las colas, sino que además los Pikachu hembras tendrían las orejas caídas, comparadas con los machos, y esto según una filtración de sprites de dicha generación que ocurrió hace algunos años. Y en casos menos conocidos, el juego de intercambio de cartas de Bandai mostraría a Pikachu con un estómago blanco, elemento del diseño que sería reusado, aunque de una manera mucho más sutil, en la película de 2019 Detective Pikachu. En la región de Galar, la octava generación 2019, Pikachu es una de las 32 especies que pueden tomar una forma gigantesca específica mediante el proceso de Gigantamax. En estos juegos, los Pokémon pueden aumentar de tamaño en combate en un proceso llamado Dynamax. La transformación Gigantamax es una variación del concepto, en donde el Pokémon cambia de apariencia y recibe un ataque exclusivo. En el caso de Pikachu, su diseño se revierte a la versión regordeta de las primeras generaciones, pero ahora en un tamaño jumbo, o sea unos 21 metros, y con su cola iluminada, ya que ahora almacena toda su energía eléctrica allí. Su técnica exclusiva es Gigatronada, la cual inflige daño al oponente y automáticamente paraliza a los rivales en batalla. Este diseño fue creado por James Turner. Tal como pasa con los otros Pokémon, hay una versión alterna denominada como Shinies o variocolor, donde la especie tiene un cambio de color en su diseño. En el caso de Pikachu, el pelaje de su versión Shiny es más oscuro, bordeando más en el anaranjado que en el amarillo. Tal como ocurre con la mayoría de las criaturas en Pokémon, Pikachu en sí no es una única entidad, sino que es colectivamente una especie clasificada como el Pokémon ratón, dentro del tipo eléctrico. En particular, la especie almacena su electricidad en bolsas que se encuentran dentro de sus rojas mejillas y suelen recargar energía mientras duermen en la noche. Del mismo modo, pueden recargar a otro miembro de su especie mediante una descarga eléctrica. Si hay un grupo reunido de Pikachu en un área, esta puede sufrir de una tormenta eléctrica. La línea evolutiva de Pikachu es la única en la franquicia en aprender el ataque tacleada de voltios, una técnica donde el roedor se envuelve en una barrera de electricidad, que puede tomar una forma de esfera amarilla o azul en los videojuegos para embestir al rival, teniendo un porcentaje de 10% en causar parálisis. Sin embargo, el usuario sufre un daño colateral de 1/3 comparado con el recibido por el enemigo. Tradicionalmente, para adquirir este ataque se debe de crear un Pichu desde nacimiento, mientras el padre, un Pikachu o un Raichu tenga un objeto equipado llamado Bola Luminosa. Este ataque en sí es una referencia al videojuego Pulseman de Sega Mega Drive, estrenado en 1994 en Japón, hecho por los desarrolladores de Pokémon, Game Freak, al punto en que su nombre japonés es Volteka, mismo nombre que el ataque especial de dicho personaje. Dicho sea de paso, esto es también una referencia al anime de antaño Tekkaman, cuya técnica especial era el Volteka. En la primera generación de Pokémon, Pikachu es una especie elusiva que se encuentra en dos sectores de la región de Kanto, el Bosque Verde y la central de energía eléctrica abandonada. El Bosque Verde es un laberinto natural lleno de vegetación y que sirve como conexión entre Ciudad Verde y Ciudad Plateada. Consistentemente en las generaciones, Pikachu solo tiene un 5% de posibilidades de aparecer allí. Mientras tanto, la central de energía eléctrica abandonada se encuentra en la ruta 10 de la región, la cual conecta con la ruta 9 y Ciudad Lavanda, aunque el jugador solo puede acceder mediante la técnica de surf para pasar por el cuerpo de agua que se encuentra en la ruta. Este lugar es una planta de energía eléctrica que, si bien ha sido abandonada por años, sus mecanismos aún funcionan. Ya para la segunda generación, que transcurre 3 años después de la primera, la central ha recibido una mejora, actuando como la fuente de energía para el tren magnético. A diferencia del Bosque Verde, Pikachu tiene una posibilidad de aparecer en un 25%. En generaciones posteriores, Pikachu puede encontrarse principalmente en bosques, áreas silvestres y jardines.
Al inicio de la aventura, el jugador tiene como opción escoger a uno de los 3 Pokémon para acompañarlo en su viaje. Tradicionalmente, las opciones son Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Sin embargo, Pikachu se ha convertido no oficialmente en la cuarta opción, en parte gracias al anime, donde el protagonista, Ash Ketchum, lo selecciona al ser su única opción. Esto sería más tarde adaptado a los juegos, con Pokémon Amarillo, una reedición de Rojo y Azul que usó el anime como base, dándolo como única opción. El remake para Nintendo Switch, Pokémon Let's Go, también da a Pikachu como inicial, pero solo en la edición de esta especie. En Let's Go Eevee, la especie de Eevee es regalado en cambio. Incluso al iniciar la aplicación de Pokémon Go, puedes escoger entre los 3 iniciales originales o eventualmente ir por un Pikachu. En parte gracias al anime, la voz principal de Pikachu proviene de la actriz japonesa Ikuo Otani, quien también da la voz a Chopper en el anime One Piece y Morgana en el videojuego Persona 5, la cual ha trascendido el mundo de los videojuegos, con grabaciones de la actriz siendo usadas desde la sexta generación en 2013. A diferencia de la mayoría de los otros Pokémon, las grabaciones de Otani suelen mantenerse en transmisiones del anime a nivel mundial. Fuera de Otani, actrices como Rachel Lillis, Claudia Motta, Ana Lobo y Romina Marroquín Pairo han doblado el personaje en distintos puntos del anime. ¡Las Pokébolas de Ash! ¡Gracias todos! Perdón, Pichu, no fue mi intención meterte en este problema. Tranquilo, hermano mayor, te quiero. ¿Quién crees que viene a salvarnos? ¡El equipo rescate! ¿Equipo de rescate? ¿Te refieres al equipo ACT? No, ese no, el equipo todo lo puede. Todo lo puede. Pikachu, ¿por qué no quieres entrar en tu Pokébola? Es porque quiero estar contigo por siempre. Ryan Reynolds fue la voz del personaje en la película Detective Pikachu, con José Antonio Macías en el doblaje. Incidentalmente, Macías es conocido por ser la voz de James en el anime. Whoa. Did you just understand me? Oh my god, you can understand me! Stop! I've been so lonely! ¡No más juegos! ¡Dilo! ¡Que lo digas! ¡Habla! ¡Mimo del mal! Oye, Originalmente se tenía pensado que Pikachu fuese la primera forma de su línea evolutiva, la cual concluiría con una especie llamada Gorochu. Según el ilustrador Ken Sugimori, esta especie tendría 2 cuernos y colmillos, y si bien no había problemas con el diseño, fue omitida de los juegos originales de Rojo y Verde por falta de espacio en el cartucho. Durante el proceso de marketing de Pokémon Rojo y Azul para su eventual lanzamiento en Estados Unidos en 1998, se intentó reemplazar los diseños de varias de las especies al ser consideradas como demasiado lindas para un público norteamericano, con el equipo de marketing prefiriendo ir por algo más graffiti. Pikachu fue uno de los afectados en particular, cuyo diseño americanizado ha sido descrito como una especie de tigre con senos, similar a los personajes del musical Cats, algo que fue rechazado por el presidente de The Pokémon Company, Tsunekazu Ichihara. Según el fallecido presidente de Nintendo, Satoru Iwata, el equipo de localización también intentó rediseñar a Pikachu para que se viera más musculoso y que ese diseño fuese enviado a Japón, pero también fue desechado. Pikachu es quizás más conocido al ser uno de los personajes principales del anime de Pokémon, al ser el compañero inicial del protagonista, Ash Ketchum, Satoshi en la versión japonesa. El episodio inicial se estrenó un 1 de abril de 1997 en el país nipón y un año más tarde internacionalmente. Una de las tramas más recurrentes en la serie es cómo el trío del equipo Rocket está obsesionado en robar a este Pikachu en particular. El Pikachu de Ash se mantendría como personaje principal de la serie hasta que su entrenador fue finalmente retirado en 2023. La serie subsiguiente, Pokémon Horizons, presentaría a otro Pikachu como parte del elenco, siendo el Capitán Pikachu, compañero del Profesor Friede. Tal como fue mencionado anteriormente, la idea de una mascota corporativa para la franquicia tenía el Pokémon Clefairy como opción, pero fue opacado por Pikachu en parte porque apelaba a ambos géneros dentro del público, mientras que Clefairy, al ser rosa, podría ser considerado como demasiado femenino, siendo esto sugerido por la productora del anime, OLM Inc. Con respecto a por qué se usó a un Pokémon que no fuese un inicial, existía temor que se creara un estigma entre el público.
como puedes escoger uno de los 3 iniciales en los juegos, nuevamente Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Si el personaje principal escogía uno en particular, el público podría creer que escogieron al equivocado en los juegos. Del mismo modo, algo que ayudó bastante al roedor fue el color amarillo, haciéndolo destacar comparado a otras franquicias, similar como los Simpsons resaltan por el color en la televisión. Y es que realmente Winnie the Pooh sería la otra mascota con quien comparte color. El estatus inigualable de Pikachu es una de las razones de por qué el personaje fue seleccionado como el representante de la franquicia de Pokémon en el juego de pelea Super Smash Bros. Para Nintendo 64 en 1999, en donde el personaje ha gozado de una popularidad entre el público casual y competitivo en cada una de sus versiones. El anime de Pokémon actualmente se encuentra disponible en los servicios de streaming de Netflix y Prime Video, aunque ambas con diferentes temporadas. Actualmente la Nintendo Switch tiene disponible los juegos Pokémon Let's Go Pikachu and Eevee, Pokémon Espada y Escudo, Brilliant Diamond and Shining Pearl, Pokémon Legends Arceus y Escarlata y Púrpura. Aplicaciones como Pokémon Go, Pokémon TCG Pocket, Pokémon Unite y Pokémon Sleep, entre otras, se encuentran disponibles en la Play Store. Esperando que les haya gustado este experimento y deseando poder hablar más de otra de las especies de estos juegos, me despido atentamente. Soy Dark Spider 094 y nos vemos en un próximo video. Si quieren, dejen en los comentarios qué especie de Pokémon les gustaría que tuviese su propio video. Y bueno, Pokémon es propiedad de The Pokémon Company, Nintendo y Creatures Inc.